por tu información. Volvemos ahora con la congresista Cecilia Chacón. Hay un doble problema, básicamente en el tema de los porcentajes, ¿no es cierto? Ustedes consideran que la variación podría llegar al 5%, algunos piensan que más bien esto no ha superado el 3%. En todo caso, creo que el pedido de investigar, número uno, esta variación en su dimensión exacta, y sobre todo este caso de personas, como esto de 70 personas que aparentemente no tendrían motivo para haber, digamos, entre paréntesis, demostrado, tratado de pretender demostrar que vienen siendo empleados municipales, pues sí, pues denota cierto, por lo menos suspicacia, ¿no es cierto?, que debería despejarse. Mira, pero la pregunta de fondo sigue siendo si, digamos, la magnitud, ¿no es cierto?, de la supuesta variación justifica pensar que el resultado había podido ser diferente. Sí, te digo por qué. Porque ha sido, ella perdió por el 1.1, y si la variación ha sido de 5 o de 3 puntos y algo, igual es una diferencia importante, sobre todo cuando ya se han detectado fidedignamente y comprobado por RENIEC que sí hay votos golondrinos. Por ejemplo, una cosa es que yo diga que trabajo en San Isidro y por eso vivo ahí, voy y vengo y tengo 2 residencias. Y otra cosa muy distinta es decir que porque yo trabajo en el Congreso de la República, vivo en el Congreso de la República. Hay personas que trabajan en la municipalidad de San Isidro, que tienen como lugar de residencia la municipalidad de San Isidro. Y eso está comprobado, o sea, no lo estoy inventando yo. Y dice que viven en Godofredo García 495, cuando Godofredo García 495 es la gerencia de obras de la municipalidad de San Isidro. Claro, pero no quiero adelantar, pero me puedo imaginar, nuevamente, eso es una especulación, y para terminar, que la municipalidad puede decir, son trabajadores que cumplen turno de 24 horas y por tanto hay una vivienda que se les asigna temporalmente para que desarrollen con normalidad. 109. Ya, pero claro, pueden ser justificaciones. No solamente eso, sino que podrían haber 1.800 personas que están en CAS, muchos de los cuales han cambiado su residencia a San Isidro y no residen en San Isidro. No tienen, simplemente laboran en San Isidro, están entre seguridad, serenazgos y otros temas. Pero además, la ley dice perfectamente, la ley electoral dice perfectamente que uno tiene que votar en el lugar de residencia habitual. El trabajo no es tu lugar de residencia habitual. Sin embargo, para postular, la ley electoral permite dos tipos de residencia. La residencia, así es, la residencia o el trabajo. Pero acá no estamos hablando de alguien que va a postular, sino alguien que va a votar. ¿Y por qué? Y te digo cuál es la lógica. Si yo trabajo en San Isidro y vivo en San Borja, yo también puedo conocer la realidad de San Isidro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me paso más de 8 horas en San Isidro, entonces podría pretender ser su autoridad. Pero lo que no podemos hacer es que si yo no vivo en San Isidro, no tengo nada que ver con San Isidro, voy, trabajo y me regreso a mi casa, ¿por qué voy a votar en San Isidro? Yo tengo que elegir las autoridades de mi localidad. Si yo paso horas de horas en San Isidro cuando yo trabajo ahí, pero no reside, y sufro los problemas y gozo de los beneficios de una buena o mala gestión distrital, también podría decir lo mismo. ¿Y resides en San Isidro? O sea, no, pues, la pregunta es, siguiendo la lógica anterior que usted señalaba. ¿Y resides en el local municipal? O sea, no, yo puedo decir... Eso sí me parece grave. Eso me parece por lo menos sospechoso. Déjame preguntarte. Yo puedo decir que como tú trabajas en ATV, ¿tú vives acá al costado en un cuarto? Claro, no, pues porque mi función no justifica no, porque que yo tú te acá. Levantas temprano. Pero en caso de trabajadores por turnos. No, tú te acuestas tarde porque tienes que entrevistar a mucha gente hasta altas horas de la noche. Y como buen periodista que eres, te tienes que levantar a las 4 de la mañana para que te maquillen y luego venir al estudio y poder entrevistar. Entonces, por lo tanto, ATV debería de tener muchos cuartos para que sus periodistas, sus camarógrafos y sus entrevistadores puedan residir en el local de ATV. Se podría decir también... Ese es un extremo, ¿no? Se podría decir también que yo, como soy congresista y en algunas ocasiones me amanezco en la ley de presupuesto y en las interpelaciones y demás, entonces yo también resido en el Congreso. No, pues. O sea, estamos forzando una figura cuando claramente queda establecido que han habido actos que han originado que por lo menos haya una gran duda, y nosotros estamos seguros de que acá tiene que haber una gran investigación, porque en el peor de los casos, el jurado tendrá que investigar, tendrá que evaluar los padrones y podrá llegar a 2 conclusiones. Que nosotros tenemos razón
o que no tenemos razón. Pero si no porque se hace... el grado de variación no es de hace, tal magnitud que se justifica. Obviamente, si no se hace la investigación, entonces lo que tendremos en San Isidro es un alcalde golondrino. ¿No es cierto? Hemos pasado de Tucán a golondrina. Finalmente, quiero terminar la entrevista con el cista Absalón Vázquez, que no tuvo suerte en este último proceso electoral yendo por la... digamos, por un movimiento independiente, aunque un reconocido exministro y exfujimorista. Ha sido muy fuerte contra el fujimorismo. Y exaprista también, ¿no? Y ha sido muy crítico contra usted. Ha dicho, entre otras cosas, que su papel en favor de Cajamarca es casi inexistente. Y ha dicho cosas más graves como que, por ejemplo, el fujimorismo es algo así como una suerte de sociedad anónima que vende y alquila su membrete a quien sea el mejor postor o algo así. Creo que es la interpretación directa. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, definitivamente él está herido, ¿no? Él no puede creer que haya perdido, además, tan rotundamente, ¿no? No nos olvidemos que él, la primera vez que ganó el presidente regional Santos, la primera vez que él ganó la elección, de alguna manera él fue el gran responsable de que ganara, porque el señor Absalón Vázquez fue candidato del fujimorismo. Fue con su símbolo, pero fue el candidato del fujimorismo. Hubo una alianza y él fue el candidato. ¿Por qué para Ramírez, luego enterarnos, pero para terminar, para luego enterarnos... y el sector de Absalón no pudieron, digamos, hacer una suerte de pacto para evitar la degradación del voto y que Gregorio Santos finalmente gane? Entonces, él fue candidato del fujimorismo y a la mitad de las elecciones nos enteramos que el señor estaba inhabilitado por el Jurado Nacional de Elecciones porque tenía una sentencia firme que así lo consentía directamente. Nos quedamos sin candidato. El fujimorismo, que tiene mucha fuerza en Cajamarca, se quedó sin candidato. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el señor Santos ganara con 30%. Si es que Absalón Vázquez nos hubiera dicho que no estaba habilitado para postular, no hubiera pasado eso. ¿Por qué eso. ganó Goyo Santos en Cajamarca? Pero para terminar, él dice que yo no me quieren, no he hecho nada, pero el que perdió fue él. Yo tengo 2 elecciones ganadas en Cajamarca y le agradezco y le agradeceré siempre el cariño y la confianza que me tiene el pueblo de Cajamarca. Y yo le diría a Absalón que lo intente de nuevo, ¿no? De repente... ¿Para la tercera bala vencida? De repente. Ya, pero la pregunta acá es, ¿por qué perdió el fujimorismo? ¿Por qué no se logró revertir? Terrible. Además, una situación de recesión, de atraso, de mayor pobreza. El fujimorismo no pudo dar la batalla ideológica política y derrotar a Santos. Por supuesto que la dio. Es más, nuestro candidato quedó segundo, casi con cerca de un 20%, 19%. El pacto con Absalón no fue posible. Igual si hubiera habido pacto, igual él hubiera ganado en primera vuelta y no alcanzaban los votos. O sea que es absurdo pensar que hubiese sido digamos, distinto. esa unión no hubiera variado, ¿usted cree, el resultado final? Además, tú sabes perfectamente que hay muchas sumas que restan, ¿no? O sea, no significa... ¿Absalón restaba? ¿Absalón restaba? Bueno, sí, es que tenemos a un candidato que se manifiesta de esa manera... en contra de su partido, en contra de sus líderes, en contra de los representantes y donde él es el único que puede salvar al mundo, entonces obviamente es una suma que resta, ¿no? Nosotros no podemos estar y trabajar con una persona renegada que porque no ha logrado sus objetivos le echa la culpa a todos de que haya sido así. Yo lamento mucho la actitud del señor Absalón, lamento mucho de que ya sean 2 veces que no ha podido ganar y que el pueblo de Cajamarca le haya dado la espalda. Entonces, yo sí quiero decir que en el caso de Gregorio Santos, en esta ocasión, el hecho de estar preso lo ha victimizado y lo ayudó mucho. Tanto así que te digo, 20 días antes de la elección, él no tenía ese porcentaje. La madre del señor Santos, en las últimas semanas, iba a los mítines a hablar y obviamente decir que tenían que votar por su hijo. Pero me imagino que usted no se suma al coro de García. Usted no se suma al coro de decir que el gobierno terminó victimizando porque lo metió a la cárcel. En realidad el señor está en la cárcel porque es un corrupto, es un ladrón. Mira, yo creo que no fue... Bueno, al final el Poder Judicial va por cuerdas separadas, pero definitivamente las declaraciones y los movimientos que se hicieron y el hecho de que él estuviera preso y para investigarlo además, ¿no es cierto? O sea, él no está sentenciado. Definitivamente contribuyó a que se victimizara, lamentablemente, y él supo utilizar esa condición para
imagínate, poner a su madre que le hable de corazón a corazón a las otras madres por un hijo que está sufriendo, por y bueno, favor, y también voten por las mi hijo. condiciones, las particularidades de un departamento como Cajamarca. 20 días antes eso no estaba sucediendo. Congresista, entonces, le agradezco mucho. Lo conversaremos más adelante, yo le agradezco mucho. Me parece interesante que este tema de San Isidro se aclare. Importante que las autoridades de Jurado Especial de Lima y la REC se pronuncien. Vale la pena un procedimiento oficial que creo podría evitar una serie de suspicacias. Pero no solamente eso, sino que nosotros estamos presentando, ya hemos presentado esta solicitud de nulidad, estamos apelando porque estaba fuera de plazo según ellos, pero nosotros lo hemos hecho a raíz de las declaraciones del jefe de la RENIEC, que él mismo dijo que había un 5% de diferencia, pero además también estamos presentando una denuncia penal para quienes resulten responsables de ese delito, porque no nos olvidemos que el voto golondrino es un delito que tiene pena privativa de libertad entre 4 y 8 años y que obviamente hay una responsabilidad de las instancias correspondientes de no haber hecho nada al respecto. Doctora Cecilia Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos, como siempre, en contacto. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con el congresista Omar Chejade. No se vayan.